El tema es la iglesia y las falsas doctrinas. Dios bendiga, ¿verdad?, a los que están conectados, a los que se van a seguir conectando. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu de Dios, que tú tomes el control, Dios amado, de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Te pido que bendigas a los hermanos aquí presentes y que bendiga a los que están conectados a través de, aleluya, de línea. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú pases carbón encendido por mi labio y me permita poder enseñar esta palabra con eficacia, Padre, y que haga el efecto por la cual va a ser enviada. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues vamos a estar hablando de la iglesia y las falsas doctrinas. Y quiero comenzar, ¿verdad?, diciendo, ¿alguien sabe quién es Judas? ¿Alguien sabe quién es el Judas que la Biblia está hablando? Nadie sabe. Judas, el escritor que está escribiendo aquí, es hermano de Santiago, que también es un libro que está aquí en la Biblia, que es el libro de Santiago. El libro de Santiago también es un libro que aparece en la Biblia, el libro de Santiago. Judas es hermano de padre y de madre de Santiago. Ahora, ¿quién es Santiago y quién es Judas? Ellos fueron los hermanos de Jesucristo cuando estuvieron aquí en la tierra. O sea, Santiago y Judas son hijos de María y de José. Y Cristo, sabemos que nació de la Virgen María. Cristo es medio hermano de estos dos apóstoles que estoy mencionando. Judas fue el que escribió. Judas es el escritor de esta carta que lleva su nombre, Judas. Y él es el medio hermano de Cristo. Que de ninguna manera se confunda con Judas Iscariote, el que lo traicionó. De ninguna manera. Ese es otro Judas. Ese estaba muerto ya porque ese se ahorcó. Este Judas es el hermano de Jesús. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 68 al 75 más o menos. Después de la muerte de Cristo, casi 70 años después fue que él vino a escribir esto. Cuando él escribe esta carta, él lo hizo porque él se dio cuenta que lo que Cristo les había enseñado a ellos, ya para esa época, como que el mensaje se estaba distorsionando y se estaba llevando mal. Este problema de predicadores que están llevando el mensaje a conveniencia, que se están yendo por otra línea, que no es realmente lo que Dios hubiese, o sea, que no necesariamente es lo que Dios quiso haber dicho, y mucho embeleco que estamos viendo en este tiempo, esto no es de ahora. Pablo advirtió que en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, que Pablo dejó establecido que para los últimos tiempos iba a haber un aumento de este engaño y de esta falsedad, pero esto no es nuevo. Esto desde los tiempos de los apóstoles ellos tuvieron que enfrentar esta situación. Y desde entonces, por ahí para acá, eso ha sido en un aumento impresionante de la falsedad. Muchas falsas doctrinas han salido a través de los años. Es un solo Dios, una sola Biblia, una sola escritura, pero el error, las malas interpretaciones, el diablo engañando a la gente ha llevado a la gente a un error de tal manera que de ahí es que han salido tantas denominaciones que hoy tenemos. Los testigos de Jehová, los mormones, que si los mitas y Aarón, todo eso, mano, son gente que un día tuvieron en la verdad y un espíritu de error se les metió y los engañó y los llevó a levantar iglesias falsas, enseñando errores, que es de eso que vamos a hablar. Entonces, a la medida que la iglesia crecía, comenzaron a surgir estos falsos maestros. Comenzaron a surgir, ¿ves? Entonces, los discípulos para ese entonces eran los responsables de la verdad. Ellos fueron los que anduvieron con Cristo. Ellos eran los mejor que podían decir.
Aquí hemos hablado enseñanza del sermón del monte. Aquí hemos dado enseñanza del poder de la oración. Toda esa enseñanza que yo le he venido dando a ustedes en estos últimos martes, eso fueron enseñanzas que salieron de la boca de Jesús hacia sus discípulos. Sus discípulos, no hay nadie que pueda enseñar una verdad como la tenían los apóstoles. La Biblia dice, y vamos para ahí ahora, alguien que vaya buscando rapidito, Efesios 3:5. Efesios 3:5. Porque los discípulos, esta gente fueron los que absorbieron de la boca de Jesús las palabras que él quería dejar establecido. Y lo que no pudo cubrir Cristo, porque su ministerio fue solamente un lapso de 3 años, lo que él no pudo cubrir, él se le fue revelando a ellos después de muerto por medio de su Espíritu Santo y le fue dando instrucciones a ellos. Y lo que hoy tenemos salió de la boca de los apóstoles. Y ellos eran los que tenían esa verdad. Y cuando ellos comenzaron a enfrentarse con gente que enseñaban un error, ¿quién mejor que ellos para corregirlo? Pero ellos tampoco tenían el control de parar eso. Eso es algo que tiene que ver con la operación de Satanás en la tierra también. Ve, porque antes de leer ahí en Efesios 3:5, quiero explicar esto rápido, y es que es necesario que el error esté involucrado en este mundo. ¿Sabes? Eso es algo que Dios, de alguna manera, ha permitido que los seres humanos tengamos que vivir en un ambiente donde Satanás está. Porque la realidad es que Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero misteriosamente, de una forma que no te puedo explicar, pues sinceramente que no hay explicación para eso, aunque lo derrotó, todavía está operando Satanás. Todavía está operando, todavía está haciendo su trabajo, pero va a ser hasta un día. Dios le tiene un día de sentencia. Pero misteriosamente Cristo ya lo derrotó, pero lo está dejando por ahí que dé cantazo. Y él está haciendo su misión. Él está haciendo su misión. Ahora, dentro de esa misión que el enemigo está haciendo, él quiere llevarle un error. Él quiere llevarle un error. ¿Ven? Entonces, Efesios 3:5. ¿Qué dice Efesios 3:5? ¿Alguien lo tiene? Efesios 3:5, rápido, que lo dije. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, esto que hoy en día nosotros estamos enseñando, esto era una enseñanza que ya Dios tenía desde hace tiempo. Y Dios la fue revelando poco a poco a sus profetas, y después cuando Cristo vino a la tierra se los reveló a sus discípulos. Y mira lo que dice, misterio, esto es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus discípulos y a los profetas por el Espíritu. ¿Ves? O sea que todo lo que está aquí escrito salió de la boca de los profetas y salió de la boca de los apóstoles. ¿Y qué nos toca a nosotros? Repetir lo que ellos dejaron establecido. Pero hay un problema. Hay un problema y es el que vamos a ir discutiendo. Y ese problema es las malas interpretaciones y las cosas que han venido ocurriendo en el camino que lamentablemente han distorsionado la verdad. Ahora, como les acabo de decir, ¿verdad? Pues los discípulos fueron ese modelo, esa gente que anduvieron con Cristo, que fueron los primeros que absorbieron esa verdad y de ahí en adelante ellos se encargaron de repartirla. ¿Ves? Entonces, siempre han existido gente que han mezclado las cosas por medio de filosofía, de opiniones, de psicología y han dañado la esencia del mensaje. ¿Ves? O sea, hay una verdad y la verdad es lo que está aquí escrito, pero a través de los años, a través de los siglos, como tengo aquí escrito,
Siempre han existido gente, siempre han existido hombres en el camino, siempre han existido falsos maestros, gente que se han levantado predicando la palabra, que han mezclado la palabra de Dios con filosofía, con opiniones, metiéndole psicología y han dañado la esencia del mensaje. Esta palabra, el autor de esta palabra es el Espíritu Santo. Los discípulos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esta palabra. Y el mismo que inspiró es el mismo que da la interpretación. Es por eso que el que vaya a leer la Biblia no la puede leer como un libro común y corriente. Este libro es espiritual. Este libro tiene vida. Por eso es que la gente cambia, porque se predica, se enseña. Ahora, el Espíritu Santo respalda el mensaje y es el que provoca los cambios en la gente. Ahora, este libro, como fue inspirado por el Espíritu Santo, él mismo es el que va a dar la interpretación. Y por eso es que todo aquel que va a estudiar la palabra de Dios tiene que tener una vida, número uno, tiene que tener el Espíritu Santo, primero que nada. Tiene que partir de ahí. Una persona que no haya aceptado a Cristo en su vida, que no haya recibido el Espíritu Santo, que no haya tenido la experiencia con el Espíritu Santo, no va a poder entender esto, porque el Espíritu Santo es quien nos da la sabiduría para predicarla, para enseñarla, para entenderla. Este libro tú no lo puedes entender como leer una revista. No lo vas a entender, no vas a entenderlo. Y si lo entiendes, y si entiendes algo, puedes correr el riesgo de darle una interpretación equivocada. Y ese es el problema que hemos tenido a través de los siglos. Que hombres faltos de espiritualidad se han puesto a tratar de traducirla y han dañado la realidad de lo que Dios quiso decir. Mira, un banco, cuando una persona trabaja en un banco, una de las cosas que le enseñan a los empleados de un banco que van a bregar con dinero, a ellos no les enseñan a bregar con billetes falsos. A lo mejor usted pensó, wow, si yo voy a trabajar con dinero, pues la lógica es que me enseñen cuál es el billete falso para yo conocerlo. No, en un banco no te enseñan a descubrir un billete falso. En un banco te enseñan a conocer las líneas que el billete tiene, te enseñan puntos estratégicos de lo que es un billete verdadero, para que cuando el falso venga, tú lo vas a conocer. Y lo mismo pasa con las escrituras. Con la Biblia, tú tienes que conocer esta verdad para que cuando venga alguien con la mentira, tú la puedas entender. Pero si tú no conoces la verdad de lo que esta escritura enseña en realidad, tú te vas a comer con cualquier cuento que den por ahí. Y ese es el problema que esta generación tiene, que como esta maldad que ya está escrita de que iba a pasar, ha aumentado. Lamentablemente tenemos una sociedad y una iglesia ignorante a la palabra de Dios. Tenemos miles de cristianos alrededor del mundo, es más, millones de cristianos alrededor del mundo que están en las bancas, que vienen a las iglesias, pero que no conocen el libro que ellos cargan. Lo tienen de lujo debajo de, como dice el buen puertorriqueño, debajo de los sobacos, de las axilas, en otros países que hablan más fino, en las axilas. Pero mira, tienen esto de lujo aquí debajo de las axilas. Pero en realidad no conocen lo que esto dice en realidad. Y por eso es que viene cualquiera, Pancho el de la esquina, y dice 4 embustes y la gente, gloria a Dios. Y por eso es que tenemos tanta gente arrastrados en la mentira. Por eso tenemos tanta gente que no crecen saludables. Porque ahorita vamos para allá, la importancia de lo que es la verdad. Y cuando alguien que me pueda dar agua, adiós, no. Alguien que entiende esto. O sea, un banco, como dije ahorita, un banco no te va a enseñar a lo que es un billete falso. Un banco te va a enseñar a lo que es un billete verdadero. Y a la medida que tú conozcas la textura del billete verdadero, se te va a hacer fácil descubrir un billete de embuste. Colosenses capítulo
2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice. Colosenses 2, 8. Alguien que lo pueda buscar primero que yo creo que ya lo tengo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice, mirad, que nadie os engañe. ¿Quién es esto tuyo? Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ves? Entonces, ese es el problema, que por la cual la palabra de Dios se ha ido distorsionando a través del tiempo, porque la gente han venido metiendo ideología, han venido metiendo costumbres. Y es ahí donde la palabra de Dios ha ido perdiendo la veracidad. ¿Qué es rudimiento? Aquí en lo que yo leí, aquí habla de rudimento. ¿Qué es rudimento? La palabra rudimento significa el primer aprendizaje o ensayo. O sea, lo primero que tú practicaste. Te voy a mencionar algunas, pero esto va mucho más lejos que lo que yo voy a mencionar, pero esto es para que usted tenga una idea. Pero antes de ir ahí, rudimento significa primer aprendizaje o ensayo o prácticas. Mencioné también en el versículo que leí la palabra tradición. ¿Qué es una tradición? Son costumbres, creencias y prácticas que se transmiten de una generación a otra, y de una costumbre y creencia o prácticas que se transmiten de generación en generación, centro de una o en el centro de una comunidad o sociedad. O sea, una tradición es una costumbre, es una creencia, es una práctica que se va pasando de generación en generación. Por ejemplo, la famosa Navidad. ¿Qué usted aprendió en sus primeros aprendizajes que era Navidad? ¿Santa Claus? Te metieron un embuste ahí de que Santa Claus era la tradición de la Navidad. Estos son ejemplos que le estoy poniendo para que usted vea cómo la palabra va siendo afectada por tradiciones. A nosotros se nos enseñó que Navidad es Santa Claus. Y fuimos contagiando a nuestros hijos con eso. Oh, que Santa Claus, que vete a dormir, que ya mismo viene Santa Claus a dejarte regalo en la puerta. Se nos metió esa filosofía, esa mentira. Y fuimos creciendo con eso. ¿Ves? Entonces, la realidad es que la Navidad no es Santa Claus. La Navidad es Cristo, representa el nacimiento de Jesucristo. ¿Ves cómo las tradiciones y las filosofías de las épocas fueron distorsionando la realidad de lo que significa ciertas cosas? Entonces nosotros venimos a la iglesia con esa filosofía. Estos son ejemplos sencillos que le estoy poniendo, pero ¿cuántas otras cosas más la gente no tiene en la cabeza metidos en las iglesias? Y no hay nadie quien se lo quite con el poder de la palabra de verdad. Y tú los ves sentados ahí con costumbres, con un montón de cosas, cargando un montón de tradiciones en la cabeza y metidos en un error y no hay quien lo saque del error. Otro de los ejemplos. El famoso diente. Cuando se te cae un diente, ponlo debajo de la almohada, que viene un ángel por la noche a cogerle el diente y ponerte el peso. ¿Ves? Uno va creciendo con tantas mentiras en la cabeza. Estos son ejemplos bobos que estoy poniendo, ejemplos sencillitos para que puedan captar. Otro ejemplo, no camine por debajo de una escalera porque es mala suerte. O sea, pura gusaraña, bro, de que se metieron en la cabeza a la gente. Eso es filosofía. 7 años de mala suerte si te miras en un espejo roto. Poner un vaso boca abajo para que no llueva. Sí, brother, entonces, eso es lo que se llama supersticiones. Supersticiones. Entonces tenemos a la gente, hermano, con un montón de supersticiones metidos en la iglesia. Y como vuelvo y repito, estos son ejemplos que yo les estoy dando para que usted vea lo que hace una tradición.
para que usted vea lo que hace una costumbre, para que usted vea lo que hace un rudimento y lo que hace una creencia a través de tradición, etcétera. ¿Ve? Entonces, estos son ejemplos que le estoy poniendo, pero hay otros ejemplos más que la gente han ido filtrando como si fuera bíblico. Y la Biblia enseña que hay del que le añada a las escrituras, pero también dice ahí de quien le quite. Y la iglesia en los últimos tiempos un grupo ha ido añadiéndole, pero también tenemos otro grupo que le está quitando. Y entonces cuando venimos a ver, todo esto se convierte en falsas enseñanzas. O sea, tenemos gente quitándole a la Biblia cosas que la Biblia enseña y vemos gente quitándole. Y tenemos otro sector de la misma iglesia que le están añadiendo. Entonces todo esto, hermano, le va quitando la veracidad a la palabra. La palabra hay que enseñarla como está, pero el problema es que no tenemos buenos intérpretes. Tenemos un montón de gente que leen la Biblia y la están enseñando como la entendieron. Y muchas veces hasta la interpretación que le están dando es con una mentalidad de tradición, con una mentalidad de superstición. ¿Ves? Y es ahí donde está el problema. Tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a leerla con una mentalidad de superstición, con una mentalidad de costumbre, de rudimentos, que son cosas del mundo que no tienen que ver con la Biblia. Entonces, como tu mente no ha sido renovada y como no le has permitido al Espíritu Santo que realmente te ilumine, porque mira, esta palabra fue revelada a los apóstoles. Ellos fueron los que la escribieron. Eso se llama revelación. Ellos comenzaron a recibir esa información directamente del Espíritu. Ellos comenzaron a escribir según el Espíritu iba dándole. Y ellos iban escribiendo. Ahora nosotros tenemos ya esta Biblia que no se le puede añadir más nada. Ya está escrito. Lo que está escrito, está escrito. Ya el canón bíblico se cerró. Ya aquí tú no puedes venir a añadirle aquí en el versículo 4 lo que a ti te dé la gana. No, eso ya quedó planchado. Ahora, tú lo que le tienes que pedir a Dios es iluminación. Esta palabra es revelada y nosotros hoy en día lo que recibimos es iluminación. Nadie puede decir, wow, recibí una revelación de la palabra, porque eso es un error. La revelación ya está establecida. Nosotros lo que recibimos es iluminación. ¿Qué es iluminación? Por ejemplo, si yo apago todas las luces aquí, si yo apago todas las luces aquí y tiro 5 centavos por ahí, usted va a escuchar a dónde cayó, pero no lo va a ver porque están las luces apagadas. Para usted encontrar esos 5 centavos, usted tiene que prender la luz. Y eso es lo que usted necesita. Para entender esta palabra, ya ella está aquí, pero usted está ciego a ella, pero para eso está el Espíritu Santo, para iluminarte y tú entonces ver la realidad de lo que está aquí. Ese es el mejor ejemplo que yo te puedo dar. 5 centavos, los tiré, tú sabes que están por ahí. Está por ahí, pero tengo la luz apagada, no lo encuentro. Prende la luz. Cuando tú prendes la luz, está por ahí y lo encontraste. Así pasa con la Biblia. La Biblia ya tiene una revelación y es la que está escrita. Si tú la quieres entender, necesitas iluminación y eso viene a través del Espíritu Santo. Ahora, no solamente viene a través del Espíritu Santo, sino que también viene a través de los hombres capacitados que Dios ha elegido con ese don para impartirle luz a ustedes, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Yo le estoy impartiendo luz a ustedes, le estoy impartiendo un conocimiento. Y yo le estoy alumbrando el entendimiento, pero eso no se queda ahí. Usted tiene una responsabilidad personal de estudiar esta palabra también. Porque no solamente Dios me está iluminando a mí porque me llamó a esto, sino que Dios quiere hacerlo con usted también. Porque el entender la Biblia no es algo de un ministro en específico, de un pastor o de un predicador. El entender esta Biblia es para todo aquel que es hijo de Dios. Es importante que usted entienda que usted viene aquí a recibir luz, pero usted tiene que buscar su propia luz en su casa. Pero tiene que hacerlo con dirección del Espíritu, porque usted puede venir enseñando un error. Y eso es lo que ha pasado a través de los años.
Al principio yo convertirme, yo leía esta palabra y yo no entendía ni papa. Y yo estoy seguro que ustedes también. Yo leía y yo decía, yo no entiendo nada. Pero no solamente el Espíritu Santo me ayudó también el yo tomar la responsabilidad de hacer lo que ustedes están haciendo, venir a las escuelas bíblicas. Que por eso es que tenemos un montón de gente debiluchos espirituales, porque son gente que le gusta venir a los cultos de campaña a brincar y a saltar, pero no le gusta sentarse a aprender. Y por eso cuando el diablo le mete 4 cocotazos, tú no los ves después aquí más nada. Siempre se ha dicho, desde que yo me criaba, siempre se ha dicho que la escuela bíblica es la espina dorsal del creyente. Si ustedes supieran que cuando a mí me asaltaron a los 16 años que me secuestraron en Puerto Rico, lo primero que yo me acordé fue cuando yo era chiquito que estaba en una escuela bíblica que se me enseñó de Cristo. ¿Y qué yo hice? Sin tener mucho conocimiento, porque había pasado 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, habían pasado 9 años que ya yo no iba a la iglesia como antes, pero yo me acordé a los 7 años del Cristo que a mí me habían hablado en una escuela bíblica. Y cuando aquel hombre me secuestró, que me llevó por un monte por allá, que lo primero que yo hice fue que cerré los ojos y empecé a clamar ese Cristo que a mí me enseñaron en la escuela bíblica. Mira la importancia que es la escuela bíblica. Y la gente hoy en día lo tienen como algo aburrido. Ay, no, para ir a sentarnos a escuchar. Pero así fue que mi mente se fue abriendo al entendimiento por medio de las escuelas bíblicas. No solamente es una función del Espíritu, pero es una función también de las personas que Dios ha escogido para hacer este trabajo. Y es por eso que en el libro de Efesios, si usted busca Efesios capítulo 4, verso 12, ¿qué dice Efesios 4:12? Dice, Efesios 4:12, dice que el 10, no, el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el trabajo de esa gente? A fin de perfeccionar a los santos, que son ustedes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la medida hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que para eso Dios constituyó a los pastores, a los maestros, para eso, para impartirle luz a ustedes en lo que ustedes van desarrollando y pueden entender cuando el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo, de enseñarle esta palabra. Ahora, la Biblia nos hace un llamado al peligro de añadirle o quitarle a la palabra. En el libro de Apocalipsis hay un versículo que dice, hay del que le quita las palabras de las profecías de este libro. Hay del que le quite a la profecía de este libro. ¿Sabe? Hay un ay. Ese ay es un ay de dolor. Dios va a llamar a cuenta a muchos predicadores, maestros, evangelistas que están diciendo cosas que Dios nunca quiso decir por estar malinterpretando las escrituras. Otra cosa importante es que esta Biblia está escrita en español, está escrita en castellano. Esta Biblia originalmente no se escribió en español. Ella tiene una traducción. Esta Biblia fue traducida al idioma castellano. Este no es su lenguaje original. Para tú entender muchas cosas que tú estás leyendo en español, tú te tienes que ir al original, al original que se escribió. Y por si ustedes no lo sabían, hoy van a aprender. El Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, fue escrito en griego. Y de Malaquía a Génesis, o de Génesis a Malaquía, que es el Viejo Testamento, fue escrito en hebreo. Y muchas de estas palabras, para tú entenderlas, tú te tienes que ir a la traducción original. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir? Hay palabras que tú las tienes que buscar con el diccionario para darle una interpretación correcta. Porque una palabra que tú leas
en español no necesariamente significa lo que te vino a la mente o como tú lo entendiste. ¿Ves? Entonces muchas veces nosotros nos podemos ver diciendo algo supuestamente que está en la palabra y nos podemos ver, salud, y nos podemos ver diciendo cosas que Dios nunca quiso decir. Por eso es que existe el instituto bíblico, que te enseñan lo que es el arte del predicar, que te enseñan lo que es hermenéutica, pero ya eso es otro tema. Voy a darle un ejemplo de lo que es añadirle a la palabra y de lo que es quitarle a la palabra. Les voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 15, verso del 1 al 6. Vayan conmigo ahí para yo enseñarles lo que es un ejemplo de añadirle a las escrituras y de lo que es quitarle a las escrituras. Y para que ustedes vean cómo la tradición a veces afecta la realidad de lo que la Biblia quiere decir. Y tenemos que tener cuidado con no ser muy tradicionalistas a la hora de querer enseñar esta palabra, porque esta palabra no se puede mezclar. Mira, la psicología es buena, pero alguien que estudió psicología tiene que tener mucho cuidado a la hora de predicar. Tiene que tener cuidado con no mezclar la psicología con la Biblia, porque la psicología tiene su función y tiene su beneficio, pero no se puede mezclar con las escrituras. Mateo 15 del 1 al 6. Quiero que vaya conmigo ahí cuidadosamente para que usted vea lo que es añadirle a la palabra y lo que es quitarle a la palabra. Mateo 15 del 1 al 6. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Mira esto. Mira esto. Ya ellos estaban condenando a los discípulos usando una tradición. Ya ellos estaban diciendo, oye, ¿y por qué esta gente están rompiendo? ¿Qué dice aquí? Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, estaban usando como si fuera algo bíblico, una tradición. Estaban juzgando a los discípulos porque estaban comiendo con las manos sucias. Querían ya poner una condenación sobre ellos, haciéndoles creer de que estaban mal porque estaban, porque estaban comiendo con las manos sucias. O sea, estaban espiritualizando el comer con las manos sucias. Y mira lo que le respondió Jesús. A mí me encanta porque Jesús se las bateaba. Y mira lo que le respondió el Señor. Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Esto sí que es de Dios. Lo que Jesús va a decirle ahora, esto sí era espiritual, mas sin embargo ellos le estaban quitando la realidad de lo que significaba. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que podáis ayudarte. Ya no ha de honrar a tu padre y a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas. Y les dijo hipócritas. Ay, Dios mío. O sea, en otras palabras, para que entienda, Jesús estaba diciéndole, espérate un momento, ustedes están añadiéndole a la escritura y están poniendo como si fuera bíblico el que hay que comer con las manos limpias. Y están condenando a mis discípulos haciéndole creer de que eso es algo como si fuera espiritual, cuando que eso es una tradición, el lavarse las manos. Él le dijo, mas sin embargo, ustedes sí están violando algo, le están quitando una realidad a algo que sí es bíblico. Y él le dijo, ¿acaso la escritura no dice que tú tienes que honrar a tu papá y a tu mamá? Y él le dijo, ¿y por qué ustedes cuando ven a sus padres que están en necesidad dicen, no, este dinero es para Dios, yo no se lo puedo dar a mi papá y a mi mamá? Él dijo, ustedes son unos hipócritas,
porque ustedes sí que están dando el dinero a la iglesia, pudiendo ayudar a sus padres, que es el primer mandamiento. En otras palabras, eso es una tradición, venir a dar el dinero a la iglesia. ¿Por qué no se lo da mejor a tu mamá, que el mandamiento dice que la honre a tu padre primero? Y ahí cogió y los acorraló. Y le dijo, ustedes están espiritualizando cosas que no deben disparar. Y eso es lo mismo que hoy en día está pasando en las iglesias. Que estamos condenando a gente por cosas que no salvan ni condenan. Estamos diciendo, aquel está mal, aquel está en pecado. Y estamos tirándole carga a la gente y condenando gente por cosas que ni son bíblicas. Pero por otro lado, se está haciendo lo mismo, se está diciendo que eso no es nada, cuando que eso sí es algo serio para Dios. Y tenemos hoy en día iglesias que dicen eso no es nada, cuando que para Dios eso sí es serio. Pero también tenemos otro grupo que está diciendo eso está mal, te va a perder, cuando que eso es una bobería. Entonces por eso es este mensaje de la iglesia y las falsas doctrinas. Porque todo esto hay que hacer un balance, hay que interpretar las cosas correctas para hacer un mensaje balanceado. Aleluya. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo hace el llamado de arrepentirnos y convertirnos porque el reino de Dios se ha acercado, Cristo lo que está haciendo es dos llamados. Cuando Él nos llama a arrepentirnos y a convertirnos, Él lo que nos está llamando es hacer un cambio de mente y un cambio de rumbo. Por ejemplo, si mi mente estaba allá en el mundo, en hacer lo malo, Él me está diciendo, cambia tu pensamiento y date la vuelta y cambia de rumbo. Eso es arrepentirme y convertirme. Arrepentirme es cambiar mi pensamiento y decir, pues ya no voy para allá. Pero ahora tienes que convertirte, que es darte la vuelta y cambiar de rumbo. Hay gente que se arrepienten y dicen, no voy para allá, pero siguen caminando para allá. No voy para allá, pero siguen en lo mismo. Entonces el llamado es a cambiar tu mente, pero a cambiar tu rumbo. Entonces Él dice, arrepentir y convertido porque el reino de Dios se ha acercado. Esa palabra reino significa gobierno. Significa un reino es un gobierno. Y ustedes saben que todo gobierno tiene su cultura, todo gobierno tiene su lenguaje. Ahora mismo usted está aquí en Estados Unidos, pero usted tiene costumbres de México todavía. Y usted come la comida de México, pero está en Estados Unidos y así hay muchos cristianos. Están en la iglesia, están en el gobierno de Dios, están en otro país, en otra cultura, hablar diferente, vestir diferente, pero quieren tener lo mismo del mundo. Usted de México vive en Estados Unidos, pero ha traído todas sus costumbres para acá. Y eso es lo que está pasando con la iglesia en la actualidad. Están en la iglesia, pero tienen el mundo metido en la iglesia. O sea, tú vives en Estados Unidos y te trajiste las tortillas para acá. Tú sigues comiendo tu comida. Sigues hablando como hablabas en México. Pero Cristo te dice, no, si tú estás en mi reino, tú tienes que cambiar tu lenguaje. Si tú tuvieras, esto es un ejemplo para que tú me entiendas. Si tú estuvieras en el reino de Dios, estando aquí en Estados Unidos, lo primero que Dios te hubiera dicho es, ya no puedes hablar español, tienes que hablar inglés. Porque tú estás aquí, tienes que dejar de comer las tortillas y ustedes el arroz con gandules y los pernines tienen que cortarme con todo eso. Porque ya ustedes no están en su país, ustedes están aquí ahora. Y estar en otro país, la costumbre cambia, el lenguaje cambia, la comida cambia, todo cambia. ¿Y qué usted hace? Usted sigue hablando español, sigue comiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque usted tiene sus costumbres. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que, exactamente ese ejemplo es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Que estamos viniendo con las costumbres del mundo en el reino de Dios. Y eso es lo que se llama falsa doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina significa enseñanza. Y por eso es que el evangelio de Jesucristo se está contaminando y se está contagiando. Porque esta palabra reino dice que te arrepientes y te conviertas porque el reino de Dios está aquí.
Y si nosotros ahora mismo estamos aquí en la iglesia, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y como pertenecientes al reino de Dios, Dios demanda que el lenguaje cambie, que todo cambie y la alimentación cambie. ¿De qué forma tú vas a cambiar tu alimentación? Esta es la comida. Tienes que dejar todas esas tradiciones del mundo y ahora comenzar a comer que esta es tu nueva comida. ¿Ves? Entonces yo les pongo estos ejemplos para que ustedes me puedan entender por qué es que el evangelio se ha contaminado. Porque hemos traído todo lo de allá, lo hemos traído aquí. Amén. Les dije que la palabra doctrina significa enseñanza. Que la palabra doctrina significa enseñanza y eso es lo que Dios quiere evitar, una falsa enseñanza. Eso es todo lo que Dios está cuidando. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Alguien que me busque Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, ajá, léelo, mami. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Les estoy diciendo que doctrina significa enseñanza. Y les estoy diciendo que la clase de hoy se trata de la iglesia y las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Y les estoy explicando de cómo es que se va metiendo la falsa doctrina. Les estoy diciendo que se mete con las costumbres del mundo y diciendo que esto es malo cuando no lo es y diciendo que esto es bueno cuando no lo es y no poniendo un balance por la Biblia. Y les estoy diciendo cómo es que se contamina este asunto de la enseñanza metiendo psicología, metiendo opiniones. Mira, esta palabra tú no la puedes interpretar por tu opinión. Tú tienes que, ¿qué dice la Biblia? Escudriñar, ¿qué? Las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es investigar, es indagar, es buscar. ¿Sabes? Tú no puedes coger y leer e interpretarlo como te da la gana porque puedes enseñar un error. Te puedes ver diciendo algo que no fue lo que Dios quiso decir. Y es ahí, a través de los tiempos, es ahí donde se ha venido inventando cosas, gente dándole mala interpretación y por eso es que el mensaje se ha ido perjudicando. Esta palabra tú la tienes que leer, número uno, con entendimiento, con oración, pidiéndole a Dios que te dé sabiduría. Y la otra forma es buscando información. Tienes que estudiar, tienes que pelarte las pestañas. Ningún profesional en la vida se hace simplemente escuchando y se hace así. Un abogado, un doctor, hermano, esa gente son los más que leen. Esa gente tienen que pelarse las pestañas leyendo porque tienen que saber lo que están aprendiendo. Y lo mismo pasa con las escrituras. Tú tienes que buscar el contexto, qué fue lo que quiso decir, a quién se lo dijo, en qué época estaban viviendo cuando lo dijo, qué estaba pasando en ese momento cuando él dijo eso. A veces estamos tratando de aplicar algo para este tiempo cuando que eso se dijo en un momento que no aplica para hoy. Hay cosas que se dijeron en el Viejo Testamento que eran para los judíos y la iglesia está metiéndolo para acá, para la iglesia. Y eso está ahí como una enseñanza, pero eso se queda en el Viejo Testamento. Y sucesivamente así, el punto es que hay que saber estudiar esto. Esto no se puede coger así como cualquier cosa. Esto tú tienes que buscar el significado, tienes que estudiarla bien. Ahora, Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hacen con un niño? Hoy en día eso de las fórmulas y todo eso es nuevo. Pero usted sabe que un niño por lo natural, en los tiempos de antes, ¿qué hacían con los niños? Los amamantaban. Esa leche era pura de su mamá.
Ahí no había agua, ni invento, no, eso era puro. ¿Y qué hacía esa leche pura que ese niño estaba absorbiendo? Le daba una proteína, le daba una nutrición que permitía que ese niño creciera saludable. Inclusive la ciencia dice que esa leche materna puede sostener hasta un adulto. Inclusive yo escuché una noticia de que supuestamente habían venido un grupo de Santo Domingo, estaban pasando para Puerto Rico y se perdieron en alta mar y había una mujer embarazada allí y por medio de ella amamantar todos esos manganzones allí pudieron sobrevivir. Imagínate lo nutritivo que es esa leche materna que permite que ese niño ni se enferme. Hoy en día se enferman por nada. ¿Por qué? Porque le están dando todas esas fórmulas que vienen todas alteradas, que vienen con sabrá Dios con cuántas cosas. ¿Ven? Entonces tú ves la diferencia de lo que es tomarte algo puro y tomarte algo que está mezclado. Y eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, deseen. O sea, tú tienes que desearlo. O sea, tú tienes que desear descubrir lo verdadero, sin falsedad, sin invento, sin alteración. Esto es algo de desearlo. Desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Qué es adulterada? Cuando se le añade de más. ¿Y qué termina diciendo? Para que por ella crezcáis para salvación. Por eso es que hay un montón perdido. Por eso es que hay denominaciones enteras perdidas, porque se salieron de la leche espiritual, se salieron de lo que le iba a dar la nutrición verdadera para un crecimiento saludable. Sana doctrina, eso es exactamente lo que significa, una enseñanza saludable. Hey, te bendiga. Una enseñanza saludable, eso es lo que significa sana doctrina, enseñanza saludable. Pero ¿qué es lo que se está dando hoy en día? Enseñanza enfermiza. Enseñanza enfermiza, inventando, diciendo cosas que ni tienen que ver, ¿sabes? Sacando las cosas fuera de contexto, que eso es otro peligro. Eso es otro peligro. Ve, entonces dice, desea como niño la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabes? Esto es importante que nosotros entendamos que lo que estamos absorbiendo y lo que estamos aprendiendo sea puro, porque es tu salvación la que está en juego. Por eso es que hay por eso es que la Biblia recalca muchas veces sobre la importancia de la palabra de Dios y la importancia de cuidarnos de los errores. Mi mamá sabe que yo he hablado mucho con ella sobre ciertos temas que no voy a mencionar ahora, pero mi preocupación de lo que es un error. Eso está mal, esos son errores, hermano. ¿Por qué? Porque la vida de la persona está en juego. Esto no es de que yo voy a trabajar contigo como yo crea, como yo me imagine, no, para que si esto, que vamos poco a poco. No, mi gente, esto no es bajo mi opinión. Esto es lo que Dios dejó establecido, cómo trabajarte. O sea, si Dios diseñó por su palabra una forma de cómo yo trabajarte como su discípulo, yo tengo que usar esta herramienta. Yo no puedo venir a usar mi estrategia, lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que yo... No, mi hermano, eso es opiniones. Si hay una forma de construir esa silla con clavo, con martillo, ¿para qué yo me voy a poner a estar martillando con iglesia? Gente usando herramientas incorrectas para construir cosas y cuando tú vienes a ver un desastre. Lo que están haciendo es un desastre porque están usando las herramientas equivocadas para construir algo que no usa ese tipo de herramientas. O sea, si yo me pongo en vez de usar clavo, me pongo a usar staple, ¿cómo se dice eso? Staple. Me pongo a ponerle grapa a la silla. Eso no lo vas a sostener. Cuando te sientes vas a caer espatajada ahí. Porque el staple no se hizo para aguantar madera. Los clavos son los que se hicieron para sostener. Entonces, le pongo estos ejemplos básicos para que usted entienda cómo es que la iglesia se está afectando hoy en día. Se está afectando porque están usando estrategias de lo que les conviene, lo que ellos creen, lo que ellos piensan.
Y se están saliendo de este molde. Y eso se llama error. Eso se llama falsa enseñanza, porque es una enseñanza que está saliendo de ti. Es una idea tuya, es un pensar tuyo. Y todo lo que se salga de aquí es error, es mentira. No va a funcionar. Y por eso es la importancia de Pedro darle esta enseñanza. Desea como niño recién nació la leche espiritual no adulterada para que por ella, número 1, crezca. Y número 2, que te salve. Por eso hay gente que no crece. Por eso hay gente que están enanos y perdidos. Tras que enanos perdidos. Se quedaron enanos y perdidos. Aquí Dios demanda que nosotros crezcamos. ¿Crezcamos en qué? En conocimiento. ¿Crezcamos en qué? En espiritualidad. ¿Crezcamos en qué? En carácter. Pero tú ves a la gente hoy más carnal que nunca, más malcriado que nunca, porque no cambian de carácter, no cambian de actitud, siguen siendo unos malcriados, siguen siendo unos carnales porque nunca llegan a ser espirituales. Y en conocimientos están cerrados. Pensamientos de mimes en la cabeza, no tienen nada de Dios para respaldar. El diablo les mete el dedo en los ojos, en la boca, en todos lados. Y se dejan mangotear por el diablo como gusto y gana, porque no tienen palabras para respaldar, para batallar. ¿Qué hizo Cristo en el desierto? Cristo venció al diablo no haciéndole frente, no retándolo. Escrito está. Escrito está. Imagínate a Cristo que hubiese dicho, ¿sabes? Se hubiera ido por su cuenta. No, el diablo se lo hubiera comido. Él se mantuvo en la verdad de la palabra. Ve, entonces, alguien que me busque Tito capítulo 2, verso 1. Tito capítulo 2, verso 1. Me gustaría que usted tenga Biblia. Ok. No, pues yo no sabía. Pero está bien, pero siga así poniendo atención. Pero fíjate, voy a decir esto con mucho respeto, pero por eso es que en la iglesia católica, tantos perdidos allí. Porque en la iglesia católica la gente va, se sienta y el cura dice 20 embustes y la gente sin Biblia haciendo... No, mi hermano, aquí en la iglesia cristiana, nosotros te sacamos las escrituras y te vamos llevando paso a paso para que tú veas que no es mentira lo que te estamos diciendo. Tito capítulo 2, verso 1. Pero si ya el caso de usted es que ve que... ok, no, pues si esa es la situación, pues ya eso es otro caso, pues ya eso se entiende. Pero tiene buenos oídos y está atendiendo y está captando. Tito capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice Tito capítulo 2, verso 1. ¿Lo tiene, mami? ¿Tú qué buscas ahí en el...? Tito 2, 1. Ajá. Pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ajá. Sigue leyendo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ok, está bien, hasta ahí. Pero tú hablas lo que te da la gana. No. Pero tú hablas lo que tú crees, lo que tú te imagines. No, mi hermano. Tú hablas lo que te enseñaron cuando chiquito allá, que tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y le dije ahorita que la palabra sana viene de saludable. Y doctrina, enseñanza. Una enseñanza saludable. Una enseñanza balanceada, bien balanceada. Nutritiva, que tenga todos los ingredientes necesarios para un crecimiento necesario. Ahora, ahorita le voy a decir qué es sana doctrina en su totalidad, porque tal vez usted dirá, ok, es una sana enseñanza, ok, pero ya mismo le voy a dar un ejemplo de los temas que toca esto de la sana doctrina y cómo estudiar esto. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, por acá seguimos.
Hay quien que busca Timoteo 6:3. Creo que yo lo tengo aquí, yo mismo lo puedo leer, pero pueden buscarlo también ustedes. Timoteo 6:3. Mira lo que dice Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y diliria acerca de cuestiones y contiendas y palabras de la cual nacen envidia y pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento. ¡Wow! ¡Qué insulto! ¡Wow! Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y apártate de los tales. Ay, espérate, que tengo que volver a leer eso. Mira lo que dice. Dice el verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa, que es lo que les estoy diciendo, que es el peligro que ha venido afectando a la iglesia. Están enseñando otra cosa. Entonces, al enseñar otra cosa, esto lo que causa es una iglesia enferma, sin crecimiento. Entonces dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y diliria acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias y pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputan necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como ganancia, como fuente de ganancia. Apártate de los tales.